Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo video, me puedes escribir a través de Instagram o Twitter como davidarce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Nuevamente, estoy un tanto enfermo, me pueden escuchar bastante mormado, entonces ténganme un poquito de paciencia. Y bueno, en esta ocasión Ever-J nos comenta lo siguiente. David, ¿harías un video de tips para que el subwoofer no retumbe si no contamos con un sistema de calibración? Y pues este es uno de los mayores problemas con los que nos afrontamos los fanáticos del cine en casa que nos gustan las frecuencias bajas, porque esto suele hacer que el sonido no sea demasiado claro o que termine realzándose demasiado y se convierte en una experiencia bastante incómoda. Incluso puedes sentir en ocasiones cómo se te tapan los oídos. Pero la realidad es que este tipo de problema, la única solución que hay es terminar tratando de aplanar la frecuencia del subwoofer, las frecuencias que reproduce, que no haya ningún pico ni en las frecuencias digamos más altas de las frecuencias bajas, ni tampoco en las frecuencias ultra bajas de las frecuencias bajas. Normalmente yo diría que cuando algo retumba suele ser en la parte más pero más baja. Tiene que ver con frecuencias por ahí de los 30, 40 o incluso 25 Hz. Depende de si tu subwoofer logra reproducir esas frecuencias que son más profundas. ¿Y por qué solemos tener problemas ahí de que todo parece retumbar? Es porque pues la habitación, no sé si recuerdan que les he platicado de la ganancia de habitación cuando utilizas un subwoofer, pues esa ganancia termina haciendo que haya realces en la frecuencia. Y bueno, les voy a dar algunos tips que les pueden ayudar a reducir un poquito este tipo de efecto sin necesariamente recurrir a la calibración. Y ya más adelante les voy a dar algunas alternativas, pero que tienen un cierto costo, que en ese caso yo diría que lo mejor es conseguir un sistema de calibración. Pero bueno, son alternativas. Y bueno, como tips, ¿cuál sería el principal para ayudarles a evitar este tipo de efecto? Bueno, pues que con sus propios muebles terminen haciendo algún tipo de trampa de graves. Si tu habitación, por ejemplo, es una recámara, tu cama podría funcionar para absorber algunas de estas frecuencias ultra profundas. El problema de las frecuencias más graves, que normalmente son las que hacen retumbar la habitación, es que son difíciles, digamos, de atrapar. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque su longitud es demasiado grande. Entonces, para poder, digamos, disminuir su volumen, necesitas objetos que sean demasiado grandes. En el caso de tal vez unos 40, 30 Hz, vas a requerir una trampa de graves que sea más o menos tal vez de la mitad de tamaño de un refrigerador. Pero como les digo, si estás en tu recámara, pues por ejemplo la cama podría ayudar un poquito a controlar ese retumbe. Entonces, conforme tú vas bajando en las frecuencias graves, pues es más difícil de atrapar este tipo de frecuencias. Lo que normalmente se hace en cuestión de tratamiento acústico, cuando tenemos frecuencias ultra graves que terminan retumbando, es utilizar un tipo de membrana para que justamente la trampa de graves no sea tan grande. Este tipo de membrana lo que hace es vibrar fuera de fase de la frecuencia en la que el subwoofer está generando ese retumbe. Entonces genera algún tipo de cancelación. Y esa es la forma en que se evita tener un mueble gigante que esté absorbiendo esas frecuencias tan profundas. Pero bueno, si necesitamos objetos del día a día, podría ser un librero, podría ser una cama, podría ser un sillón, pero pues aún así no va a ser 100% efectivo. Pero bueno, ese sería el primer tip. Utilizar objetos de tu día a día que sean grandes, un tanto densos y puedan absorber este tipo de frecuencias graves.
Ahora, también tenemos otro tipo de solución para aquellos que, digamos, tienen un cine en casa en una sala de estar tradicional. Lo que puedes hacer es mover el subwoofer del lugar. Ahora, tratar de evitar que el subwoofer retumbe en ningún lugar de la casa es prácticamente imposible. Tendrías que tratar toda la casa para que haya trampas de graves y así no esté retumbando en ningún lugar. Pero ahora lo que sí podemos hacer es que en la posición principal de escucha los graves, digamos, sean más uniformes, y con este tip podrían obtener resultados más efectivos, que al menos en la posición principal de escucha pareciera que los graves no están retumbando. Y esto tiene que ver con estar moviendo el subwoofer a otra posición de la habitación. Como regla general es que no pongas el subwoofer cerca de algún límite de la habitación. ¿A qué me refiero con límite? Me refiero a donde se juntan pared con piso o pared y techo. Yo sé que mucha gente no va a poner los subwoofers en la parte superior, pero si hay algún caso, igualmente ahí puede haber un realce de graves, y es porque se juntan los límites. Ahora, si se juntan dos paredes y el piso, ahí va a haber un realce todavía mayor y se va a sentir que retumba mucho más. Yo conozco mucha gente que no le gusta ver la caja negra del subwoofer y lo que dicen es mándalo a la esquina atrás del sofá, pero lo que normalmente ahí sucede es que el grave va a ser demasiado poderoso, va a dominar las demás frecuencias y va a retumbar absolutamente todo. Entonces esa no es la mejor de las prácticas. Sí lo puedes poner cerca de un muro, pero siguiendo ciertas reglas. Pero en este caso no se los voy a mencionar porque solamente los confundiría. Solamente intenten evitar poner el subwoofer lo más pegado hacia el muro. Jálenlo 80 centímetros, 1 metro de los muros, y así van a evitar que haya un realce tan dominante. Conforme ustedes vayan jalando el subwoofer, se van a dar cuenta que va disminuyendo ese retumbe, y eso es lo que ustedes justamente quieren encontrar. Entonces vayan probando poco a poco, porque ojo, también si lo jalan demasiado lejos del muro, lo que puede suceder es que no se escuche el grave. Los graves se comportan de maneras bastante interesantes, pero normalmente es difícil de predecir su comportamiento si no es una habitación totalmente cerrada. Si es una habitación abierta, como normalmente son las salas de estar, es bastante complicado poder hacer un cálculo o una predicción de en qué lugares de la habitación se va a escuchar mejor el subwoofer. Lo que puedes hacer para intentar obtener la mejor respuesta de frecuencia sin que retumbe tanto es poner el subwoofer donde tú te vas a sentar a ver películas o escuchar música, y tal cual poner una película que tenga muchos graves, una película que tú sepas que es en la que normalmente retumba el subwoofer, y te vas a hincar a la altura en la que normalmente estaría el subwoofer en el piso, y vas a hacer como si fueras un bebé, estar gateando, y vas a ir hacia lo largo de toda la habitación y vas a escuchar el punto donde ya no haya ese retumbe. Y entonces cuando hayas encontrado ese lugar, lo marcas y pones el subwoofer en ese lugar y ya no debería de haber este problema. Hay formas de hacerlo con herramientas, es mucho más efectivo y mucho más rápido, pero pues la mayor parte de gente no va a tener este tipo de herramientas. Entonces esa es una forma bastante efectiva de encontrar ese equilibrio entre estar cerca del muro donde va a retumbar el subwoofer y más hacia el centro de la habitación donde no se va a escuchar el subwoofer. Entonces pues esos serían mis tips de manera, digamos, gratuita. Pero ahora hay otros métodos que cuestan y también te van a ayudar a volver más uniforme el grave, que no haya esos picos. Y algunos me van a decir, oye David, pero ¿cuál es el objetivo de no tener un sistema de calibración si al mismo tiempo voy a tener que gastar en algo?
Yo pienso exactamente lo mismo. Pero ahora hay gente que se aferra a no utilizar sistemas de calibración para los graves. Ellos dicen, debemos dejar que las bocinas generen el sonido tal cual de la manera en que fueron creadas y diseñadas. Entonces, en ese tipo de aplicaciones, pues lo que puedes hacer es dejar que cada bocina, cada subwoofer, genere las frecuencias de manera natural, pero tienes que jugar un poco con los equipos para terminar haciendo que se escuche lo mejor posible. Digamos, la primera solución es utilizar un segundo subwoofer. Pero ahora, también aquí es una historia de nunca acabar, porque puedes añadir 2, puedes añadir 3, puedes añadir 4, y va a depender de qué tantos problemas tengas en la habitación. Entonces, ¿por qué añadir un segundo subwoofer te ayudaría? Suena contraproducente. Si añado otro subwoofer, ¿no aumentaría ese retumbe? Pues no. ¿Por qué? Porque como les digo, las frecuencias graves se comportan de distinta manera dependiendo del lugar de la habitación en la que se encuentre dicho subwoofer. Entonces, lo que puede resultar es que el subwoofer A tiene un pico demasiado realzado en, digamos, 30 Hz. Y entonces tú sientes que te retumban los oídos y no quieres ese tipo de efecto. Si tú pones otro subwoofer en algún otro lugar de la habitación, hay altas probabilidades que ese subwoofer, en lugar de tener un realce, tenga un agujero en la frecuencia en más o menos el mismo lugar de los 30 Hz. Entonces, si un subwoofer tiene un hueco y el otro tiene un pico, se terminan cancelando y termina volviéndose la frecuencia plana. Esto es lo que precisamente hacen algunos sistemas de calibración como lo es Odyssey. Crean ciertos filtros para contrarrestar esos picos. Si hay un pico, lo que hace es crear un hueco. Y entonces ya cuando termina la calibración se terminan aplanando. Y es una gran manera de evitar que haya este tipo de retumbes. Y justamente añadiendo otro subwoofer de manera, digamos, metódica, podrías obtener ese mismo efecto pero sin un sistema de calibración, sino hacerlo con otra bocina que esté reproduciendo, digamos, la misma frecuencia pero de forma negativa. Entonces es una gran forma de equilibrar. El tema, que como les digo, puedes terminar añadiendo 3 o 4 subwoofers, es que tal vez, pues sí, se cancelan esos 30 Hz que tenían un pico, se cancelan con el otro subwoofer. Pero el tema es que tal vez ambos realcen los 90 Hz. Entonces, si realzan los 90 Hz, necesitas un tercer subwoofer que cancele esos 90 Hz. Y entonces tal vez este otro subwoofer crea otro hueco a 30. Y entonces es estar jugando. Se vuelve complicado, pero para aquellas personas que no quieren calibrar y quieren dejar que las bocinas generen su sonido natural, es otra opción que tienen, utilizar subwoofers de cierta forma como trampas de graves. Ahora, el otro método es uno que ya les mencioné, que es utilizar trampas de graves, pero que tengan una cierta membrana. Esta membrana se tiene que ajustar específicamente para la frecuencia que quieres, digamos, atrapar. Es para reducir ese retumbe. Entonces no es tan sencillo y suelen ser un poquito caras. Para lograr conseguir un buen efecto, pues sí requieres una persona que sea experta en crear este tipo de paneles acústicos o trampas de graves, porque va a ser un análisis de qué es lo que realmente necesitas. Pero también pues hay que tener cuidado porque si mueves, no sé, la mesa de centro de la sala, lo que puedes terminar haciendo es que el retumbe pase de 30 Hz a tal vez 60 Hz. Y entonces tienes que volver a ajustar la trampa de graves para que se escuche de la mejor manera posible. Pero bueno, en este tipo de aplicación yo diría que es para audiófilos demasiado clavados, sobre todo para música, que normalmente son los más interesados de que las bocinas reproduzcan su sonido natural.
Para nosotros los fanáticos del cine en casa y también para algunos audiófilos de música mucho más progresistas, un sistema de calibración es la mejor opción. Y ahora tenemos herramientas muy avanzadas que, por ejemplo, tú puedes decirle al sistema de calibración solamente calibra los subwoofers. Todo lo demás quiero que se escuche tal cual como se escucha originalmente. No quiero ningún tipo de ajuste. Entonces no vas a tener realce en los agudos, no vas a tener un aplanamiento de todo el rango de frecuencias, sino va a jugar de manera natural la bocina. Pero pues son distintas filosofías. A mí en lo personal sí me gusta calibrar desde las frecuencias más graves hasta las frecuencias más agudas. Hay gente que dice solamente hasta 1 kHz o 1000 Hz. Yo en lo particular no me gusta demasiado porque con los sistemas de calibración, pues el ajuste de volumen para que se escuchen las dos bocinas estéreo igual, las dos bocinas surround igual y también el equilibrio entre ellas, pues hacen ajustes en las frecuencias agudas para también igualar su volumen. Entonces si no lo haces puedes terminar teniendo una bocina con menor volumen y una con mayor volumen, a pesar de que en el receptor diga que están al mismo volumen. Pero ya en la práctica los volúmenes cambian un poco dependiendo de la posición de la bocina. Entonces, pues por eso yo sí prefiero calibración. Ahora también, si quieren evitar que tal vez vibre la habitación de forma mecánica, pueden utilizar dos métodos que son los más populares allá afuera. Y es utilizar unas patitas de desacople como las de SBS, que se llaman SBS Soundpad. Cambian los pies de su subwoofer por estas patitas y la vibración de la habitación va a disminuir considerablemente. También existen unas plataformas de la marca Auralex, al menos son las que yo utilizo, que tienen un desacoplador, un tipo de hule espuma en la parte inferior, que termina haciendo que las frecuencias graves que se transmiten al piso se terminen disipando un poco a lo largo de esa plataforma. Esa se puede llamar Subdued, hay Subdued HT2, también existe el Grandma. Existen varias plataformas de este tipo de la marca Auralex. ¿Funcionan? Sí, sí funcionan. Pero en mi caso en particular, el mejor método que he encontrado para reducir esas vibraciones es utilizar la plataforma de Auralex junto con las patitas de SBS. Termina siendo un poco costoso, pero sí es bastante efectivo. Pero ahora recuerden, eso es para desacoplar los subwoofers de la habitación y no haya vibraciones mecánicas. Eso es muy diferente a los realces de frecuencias graves. Este tipo de método no va a evitar que haya retumbes, van a seguir los volúmenes sumamente altos que tienes que arreglar de alguna manera, pero te van a ayudar a reducir esas vibraciones que a veces pueden suceder en el piso. Y ahora, el último método pues es tener un subwoofer que tenga su propio ecualizador paramétrico. Y entonces, por ejemplo, un SBS PB1000 Pro ya trae una aplicación donde tú puedes utilizar hasta 3 ajustes de frecuencia y puedes reducir justamente esos picos que a mucha gente le molestan, incluyéndome. Entonces tú puedes reducirlo manualmente, pero bueno, es como si fuera un sistema de calibración. Entonces pues no es como una gran alternativa. Ahora, yo por ejemplo utilizo el sistema de calibración más algunos ajustes dentro del subwoofer. Aunque mi sistema de calibración me permita hacer algunas ecualizaciones paramétricas, a pesar de que realmente no es un ecualizador paramétrico. Utiliza otro método para intentar aplanar las frecuencias, pero la interfaz es tal cual de un ecualizador paramétrico y funciona muy bien. Pero bueno, si no tienes el calibrador, puedes utilizar el ecualizador de un subwoofer como es el del SBS PB1000 Pro. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como David Arce-2, en la página de Facebook de Fotograma 24
o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube. Soy David Arce y nos vemos la próxima.